Esta semana vamos a hablar del yo, del self, de lo que vos considerás que sos vos. Los psicólogos del desarrollo tienen un pequeño ejercicio con los niños menores de 3 años bastante interesante para poner en evidencia de sus mamás y sus papás que el niño todavía no tiene una identidad y una individualidad formada. ¿Cómo es este experimento, si quieren ponerlo entre comillas? Bueno, el psicopedagogo le pide al nene que le dé el zapatito, el nene se saca el zapatito y se lo da. Le pide que le dé la media, el nene se saca la media y se la da. Le pide que le dé el pie y el nene trata de sacarse el pie. Con esto estamos entendiendo que considerar que nuestro cuerpo es una parte nuestra, que es algo que es obvio a tus 20 y pico, no siempre lo fue. Y de la misma manera que no tenemos una identidad de nuestro cuerpo, tampoco tenemos una identidad de nuestra mente, de nuestra psiquis. Lo que vamos a ver en esta bolilla es cómo vamos construyendo nuestra identidad. Bueno, identidad. La palabra identidad, si uno trata de buscar la etimología o si uno piensa así desde el sentido común, me recuerda a idem, ¿no? Idem significa lo mismo. La identidad es algo que todos ustedes intuitivamente saben que es, pero es un poco contradictorio porque ustedes son lo mismo que hace 10 años, son lo mismo que hace 25 años. Somos lo mismo y a la vez no lo somos. Sos casi lo mismo que lo que fuiste ayer. Es decir, ayer te fuiste a dormir y cuando hoy te levantaste sos lo mismo que ayer. Hay una continuidad. Sin embargo, a pesar de que está esa continuidad, en el corto plazo, en el largo plazo tenemos cambios. Nuestra identidad va a ir cambiando durante el tiempo. Y la forma de la construcción de la identidad, que no viene en los genes, sino que se tiene que ir armando, para Piaget, que es uno de los autores más referenciados en cuanto a etapas del desarrollo evolutivo, si querés, de los niños y de las niñas, para Piaget, te decía, lo que vas a encontrar es que hay tres grandes etapas en la formación de la identidad. La primera es titulada anomia. ¿Por qué? Porque es durante los primeros 18 meses. Durante los primeros meses de vida, el bebé lo único que hace es llorar para satisfacer los deseos y para manifestar incomodidad. Entonces llora y llora sin ningún tipo de norma ética o moral. Es decir, llora a las 4 de la mañana y llora a grito pelado aunque estés en el medio de un velatorio. No tiene normas. Por eso es una instancia anómica, es decir, sin normas. Solamente satisfacción de deseos. Podés hacer el ejercicio de sacarte el pie y te lo va a tratar de dar. Todavía no hay una identidad separada de la madre. Cuando está en el pecho de la madre, siente que está en un lugar que ya conoció hace 9 meses. Siente ese dunlup del corazón, siente ese aroma, siente esa temperatura, siente esa voz y por lo tanto se siente tranquilo. Cuando está aislado de ese cuerpo, se siente en alguna medida inseguro y por lo tanto llora. A los 18 meses, al año y medio, lo que va a empezar a desarrollarse incipientemente es el balbuceo y posteriormente el lenguaje. Con lo cual, entre el año y medio y los 2 años, ya vamos a tener un niño que va a empezar a hablar. Y esto de hablar va a hacer que los padres le empiecen a exigir cosas, tales como que pida por favor las cosas, que diga gracias, ¿no? Que no muerda a sus compañeritos, que empiece a ser un ser social, que deje de ser una suerte de cachorro humano y se empiece a convertir en un ser social. Y esto no es muy fácil, porque decir gracias o por favor o permiso, que parece bastante natural en todos nosotros, es completamente antinatural. El niño tiene que posponer la satisfacción del deseo, que antes era muy rápido, lloraba y las cosas venían hacia él, posponer esa necesidad de satisfacerlo ya y hacer algo que es absurdo para él, que es decir, por favor. El niño no lo entiende mucho por qué hay que hacer eso, pero como somos una especie inteligente, rápidamente se da cuenta que cuando dice por favor, el milagro de la galletita aparece en sus manos, mientras que si no lo dice no le dan la galletita. Por lo tanto, mediante un proceso de condicionamiento casi pavloviano, los niños y las niñas aprendemos a decir por favor y gracias. Aprendemos las normas sociales, las más básicas, pero después vamos a seguir aprendiendo este tipo de normas en otros ámbitos que sigamos interactuando. Claro que este mundo que les estoy contando es la segunda etapa en Piaget, que es la de la heteronomía. Cumplo normas que son ajenas a mí, pero las tengo que cumplir porque si no, no puedo satisfacer mis necesidades. Gracias, por favor.
La tercera instancia es la de la autonomía. Ya no necesito a mi papá y a mi mamá que me digan, decirle gracias al tío Luis que te trajo un regalo. Yo ya solo sé que tengo que decir gracias. Y lo digo naturalmente, casi como una segunda naturaleza. Y esto, les decía, va a ser la forma que nosotros tenemos de ir aprendiendo qué normas tenemos que respetar en cada uno de los ámbitos de interacción donde estemos. En el jardín o en el colegio, los ámbitos de interacción nos van a llevar a que aprendamos a jugar en grupo. En casa, el nene juega solo, o a lo sumo juega en paralelo con otro nene, pero no juega en interacción con el otro. En el colegio es donde se va a ir potenciando, bueno, en el colegio no, la guardería y en el jardín, es donde se va a ir potenciando esto de que si vamos a jugar, imagínense un partido de fútbol, no todos pueden meter goles. ¿Qué les quiero decir? El que hace de arquero sabe que su función es ser arquero. Los que son delanteros saben que su función es patear al arco. Es un poco caótico, si quieren, la distribución de roles dentro de una guardería en un partido de fútbol, pero el que hace de arquero sabe que él sí puede agarrar con la mano la pelota. El resto sabe que no la pueden agarrar con la mano. Eso es fundamental en la constitución de los roles sociales. Así como vos aprendés que si jugás a la pelota no podés agarrar con la mano la pelota, salvo que seas el arquero, el día de mañana aprendés otros roles sociales. Esto de agarrar con la mano la pelota o no es un ejemplo, pero esa estructura es la que se va a ir después repitiendo en cada ámbito de interacción. Si estoy hablando con unos amiguitos, vamos a aprender que si habla uno, yo no puedo hablar arriba de él. Me tengo que callar y escuchar lo que dice y después dar mi opinión. Las nenas no juegan tanto a la pelota, sino que juegan más a charlar y a contar cosas. Y aprenden rápidamente esta sincronicidad de cuándo hablar y cuándo escuchar. Es decir, niños y niñas van a ir aprendiendo en función de estos modelos y también del esquema de roles que vamos a ver en la clase que viene, cómo tienen que comportarse en la vida social. Después van a aprender otro tipo de normas, van a aprender estrategias para caer bien en los lugares y de esa manera van a ir consolidando una identidad, sumada a la personalidad que ya tengan. Acuérdense que la semana pasada veíamos personalidad y decíamos que es nuestra forma de relacionarnos con el mundo y que a veces nos puede dañar a nosotros mismos o a terceros. La personalidad, si quieren, es algo no tan consciente. La identidad sí es más consciente, es quién soy yo, qué soy. Si yo te preguntara, ¿qué sos vos? Esta pregunta la hacemos siempre en clase y hay estudios que hacen esta pregunta a 200 alumnos y las respuestas, por más que uno diga, bueno, van a ser muy distintas, en general se pueden englobar en dos grandes categorías. Cuando vos le preguntás a alguien, ¿qué sos? La gente te suele responder, soy hombre, mujer, soy estudiante, soy hijo, soy padre, soy médico. Pero también, en el medio de todo eso, la gente empieza a decir, soy responsable, soy medio vago, soy calentón. Van como conjugando roles sociales con características éticas o morales. Cuando uno se juzga a sí mismo, es decir, cuando hace un proceso de autopercepción de mi identidad, lo que devuelvo al entorno es una identidad social, es decir, dónde estoy en el grupo social, soy hijo, hermano, alumno, soy hombre, mujer, pero también una identidad, si querés, personal, una identidad ética. ¿Cómo sos vos y cómo te sentís vos en este campo de la ética y de la moral? Por ahí sos vago, pero no te genera demasiado incomodidad. En cambio, otra persona, por ahí ser vago, sí, le genera una angustia bastante apesadumbrada. Y ahí es donde nuestra propia identidad puede jugar en contra, si querés, asociada a la de la personalidad de nuestros propios intereses. Identidad y personalidad parecieran ser como primas hermanas. Digamos que esta segunda instancia, la de la identidad, es algo más que uno puede conocer desde lo cognitivo. La identidad también, además de evaluarse en el campo de lo personal y de lo social, se puede evaluar en términos de tiempo. Mi identidad depende de también lo que yo proyecto en el futuro. La identidad de un estudiante de Derecho es lo que él es hoy, pero también la proyección que hace hacia el futuro. Cuando se queda un fin de semana estudiando y los amigos le dicen, pero ¿por qué te quedas estudiando? Qué amargado. Él tiene en su mirada proyectada hacia adelante su identidad constituida en abogado. Y para eso sabe que tiene que esforzarse hoy. Lo mismo con una dieta. Si vos te mirás en el futuro más delgado, hoy dejas de comer. Tal vez el entorno no te entienda por qué haces estos esfuerzos. Sin embargo, vos sí sabes por qué los haces. Además,
cuando uno también proyecta hacia el futuro, nuestra identidad se convierte en una suerte de esquema mental o de, si quieren, prisma mediante el cual miramos el mundo. Si alguien quiere ser papá o ser mamá y armar una familia, bueno, cuando va a bailar, no va a ir a bailar a buscar a alguien para pasar oportunamente la noche. Va a ir a buscar, si querés, y si es que lo va a buscar en un boliche, alguien con el cual formar una familia. Y en las primeras interacciones, si advierte que el otro no tiene la misma intención, bueno, desarmará el proyecto y buscará otro. Es decir, cuando tenemos proyectos hacia futuro con nuestra identidad, vamos observando cosas del mundo que nos sirven y algunas que no nos sirven. Nos acercamos a las que nos sirven y desechamos las que no nos sirven. Nos sesga la mirada a los proyectos de identidad futura. Cuando queda embarazada una mujer, lo que le suele pasar a la pareja es que empiezan a ver embarazadas en todos lados. ¿Por qué? Porque ahora la identidad se ha convertido. Una pasa a ser mamá, la otra pasa a ser papá, y empiezan a verse reflejados en otros individuos que antes estaban, pero como tu identidad todavía no tenía esa nueva faceta, ese nuevo rol, no los considerabas como pares. Ahora ya las parejas que van a ser mamás y papás ven a otras parejas. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando, o que vamos a hablar un ratito, que tiene que ver con la autoestima. ¿Cómo son papás o mamás los otros? ¿Qué puedo aprender? ¿Me puedo comparar? Y uno puede estar contento con su identidad o puede estar enojado con su identidad. ¿Y en función de qué? Bueno, en función de que nosotros hacemos valoraciones de nuestra identidad en función de compararnos con un ideal que tenemos introducido desde que somos chicos y que en función de si estamos más cerca de ese ideal o más lejos, nos vamos a sentir más reconfortados o menos reconfortados con nosotros mismos. Esto es lo que se conoce como autoestima. Y ustedes se preguntarán por qué nos sirve el tema de la autoestima dentro del campo del derecho. Bueno, fíjense que las mujeres que viven situaciones de violencia doméstica y no las manifiestan mediante denuncias, en general es porque tienen la autoestima demasiado baja por un proceso que vamos a ir a ver en violencia doméstica, por un proceso social y psicosocial en realidad que hace que estas personas no tengan fuerza ni motivación para denunciar. Uno tiene una autoestima elevada o una autoestima baja. ¿Y de qué depende esto? Bueno, en principio de esta comparación que hacemos con el yo ideal, ¿no? Al varón le ponen como el yo ideal que triunfe en la vida, que sea exitoso, que arme una familia. A la mujer le ponen como yo ideal en la vida que arme una familia, que sea exitosa y que cuide bien a los hijos. No importa que es un modelo de género, es un modelo ideal. ¿A dónde tenés que llegar? Cuando las personas no pueden llegar, lo que pasa es que se angustian. O tratan de cambiar la sociedad, que es algo que está pasando ahora, o antes, lo único que te quedaba era angustiarte. Además, toda la sociedad suele ayudarte a que vos cumplas con el mandato social. Y que cumplas con este mandato social significa que te cases y que tengas hijos. Si no, te dicen que te vas a quedar para vestir santos, te vas a quedar como un solterón. Todos los mandatos sociales impulsan a que uno constituya una identidad como la que ya está establecida que los hombres y las mujeres tienen que conseguir dentro de esta sociedad. Si yo lo consigo relativamente bien, cuando hago esta autoevaluación de mi identidad, arrojará un saldo positivo. Estaré contento conmigo mismo. Si yo no lo consigo, estaré enojado conmigo mismo. Y eso se va a manifestar mediante una autoestima alta o baja. Las características típicas de alguien que tiene autoestima baja es que son hipercríticos con ellos mismos, no soportan la crítica del otro, tienen tanto miedo, les podría decir, tienen tanto miedo a ser descubiertos que le ponen demasiada energía a querer ser perfectos, son bastante perfeccionistas. Cuando alguien les hace una crítica, lo toman muy a mal porque tienen mucho miedo a tomar conciencia de esa negatividad que tienen ellos hacia ellos mismos. Y también está otra forma de las manifestaciones de la autoestima baja, que es por una sensación de angustia, de culpa, un querer agradar todo el tiempo, un no considerarme importante para nada. Serían como dos manifestaciones de la autoestima baja. En comparación a esto tienen las personas que están relativamente satisfechas con su identidad y manifiestan una seguridad en su conducta, tratan a los demás como iguales, tienen sentimientos de confianza hacia el otro, a diferencia de quien tiene una autoestima baja.
El que tiene una autoestima baja, lo que le pasa es que tiene miedo que lo descubran. Podría llegar a ser parecido al narcisista en esto. Mirá, el narcisismo pareciera que fuera algo muy relacionado con la autoestima. Pero en realidad el narcisista es alguien que es muy débil interiormente. Y para que nadie se dé cuenta de esa debilidad, arma todo un cascarón de soberbia. Y por lo tanto tampoco tolera las críticas, trata de ser ultra puntilloso para que nadie descubra la debilidad. La autoestima alta no tiene nada que ver con el narcisismo, porque la autoestima alta no tiene miedo del otro. La autoestima alta no juzga al otro en función de si es alguien importante. Para la autoestima alta, los demás son los demás. Los juzga a todos por igual. Transmite confianza. Y no hay nada más lindo que alguien te tenga confianza. En neurociencia se sabe que cuando alguien no te tiene confianza, vos reaccionás negativamente y con enojo hacia esa persona que no te tiene confianza. La gente buena, en general, es buena, ¿sabes por qué? Porque te tiene confianza. Y vos te sentís cómodo con esas personas. Hay un proceso que se da en la interacción que hace que yo me sienta cómodo con un otro en función de que cuando yo me pongo a hablar con alguien, proyecto y me imagino cómo me ve. Lo segundo que hace mi cerebro, todo automático, es imaginarme qué juicio hace de mí el otro, y lo tercero es comportarme en función de ese juicio. Si yo creo que el otro me ve como un imbécil, me puede llegar a dar bronca, me puedo enojar y lo puedo tratar mal. O puedo sentirme que no puedo ni hablar y quedo como trabado en mi vocalización. ¿Por qué? Porque me siento un imbécil y me comporto como tal. Si siento que el otro me trata como una persona que sabe mucho de un tema, empiezo a tener más confianza en mí mismo y empiezo a hablar con mucha más, si quieren, solvencia. Somos un circuito entre lo que el otro hace y lo que nosotros creemos que el otro hace. Fíjense que no es que el otro me confirma las cosas, simplemente es lo que yo me imagino que el otro piensa de mí y me comporto en función de ese pensamiento. Bueno, nos vemos la clase que viene para meternos en tema género. Chao.